En Sin Distancias, el programa de la UNED en Radio 3, hablamos hoy en este nuevo espacio de la serie Género e Igualdad de esa lacra sin fin, que es la violencia de género. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva social y jurídica, tanto constitucional como penal. Y para ello contamos con 3 especialistas de nuestra universidad. El profesor de Servicios Sociales Pedro Fernández, Juan Manuel Goy, profesor del Departamento de Derecho Político, y Josefina García, profesora de Derecho Penal y Criminología. Muchas gracias a los 3 por acompañarnos y bienvenidos al programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Cuando hablamos de violencia de género, siempre se hace o se piensa en la violencia física o en el maltrato psicológico. Pero, ¿existe otro tipo de violencia contra las mujeres? Profesor Fernández. Gracias. Yo soy un técnico, se supone que investigo en el ámbito de la violencia de género y además trabajo en violencia de género de modo general y luego en violencia de género con la especificidad de mujeres con discapacidad. El grave problema que tenemos, yo al menos cuando he investigado y he preguntado a las mujeres, le preguntamos, hacemos entrevistas en profundidad a las mujeres, me contestan que muchas veces lo que menos duele son los golpes, que muchas veces duele por la incertidumbre, no sabe por qué, las circunstancias por las que se puede producir, si hoy me va a tocar, si hoy va a amenazar a los niños, si hoy va a haber otro tipo de incidencia de cualquier tipo. Esa violencia evidentemente dramática está a la orden del día. Ha muerto recientemente una mujer, tenemos constante y continuamente muestras de estos actos de violencia. Por lo tanto, no por las cuestiones que yo pueda ahora comentar voy a quitarle ningún tipo de importancia a algo que habría que erradicar de un modo rápido y concreto. Lo que pasa es que todavía nos sigue costando trabajo que la sociedad comprenda que la igualdad no es un concepto simplemente que debe estar en los papeles, que la igualdad es algo por lo que debemos luchar todos. La igualdad no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de hombres. Yo muchas veces cuando me preguntan si soy feminista, yo digo que yo no soy feminista. Yo soy una persona que creo simple y llanamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Creo que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos, seamos hombres, seamos mujeres, seamos blancos, seamos negros, tengamos la condición sexual que tengamos. Y eso es lo que creo y eso es lo que defiendo. Y luego hay una cuestión que de actualidad también, aparte de la violencia constante y continua que se ejerce sobre las mujeres, que es la crisis justifica todo, justifica incluso hasta las propias medidas que no se están tomando, no se toman de un modo más intenso en materia de prevención de la violencia de género. Y con referencia a este otro tipo de actos de violencia, que creo que es un acto de violencia que no van solamente... Cuando hablo de violencia contra la mujer, no hablo ya solamente de violencia contra la mujer, hablo de violencia contra la sociedad. Y eso es algo que tenemos que decir a la sociedad en su conjunto. Oiga, mire, esto no es algo que le pasa solamente a las mujeres. Cada acto de violencia que le produce a una mujer, a cualquier mujer, es un acto de violencia que va contra mí como ciudadano. Es mi madre, es mi hermana, es mi hija, es mi compañera, es mi conciudadana, es mi amiga, es... una persona que, como yo, tiene los mismos derechos. O sea, cualquier acto de violencia que vaya contra la mujer es un acto de violencia que va contra cualquier ser humano. Eso, un poco por definirlo, ha sido un modo global y general. Y luego hay cuestiones como, por ejemplo, que la crisis económica está justificando todo. Justifica, creo que, actos de violencia constantes y continuos contra la mujer. Mis compañeros y compañeras van a hablar de los ámbitos jurídicos, que además es tremendamente importante comprender. En este país legislamos y legislamos muy bien. Se legisla estupendamente. A los políticos les encanta legislar. Hacer leyes es una cosa estupenda. Otra cosa es cumplirlas. Entonces, el grave problema que tenemos con los derechos de igualdad, que además es algo que utilizamos un término también muy bonito, que es la transversalidad de las leyes en materia de género. La transversalidad de la ley parece que muchas veces es una broma de mal gusto que no quieren hacer. Les pongo un caso. Por ejemplo, yo que estoy trabajando en servicios sociales o que trabajo muy orientado en esa materia, cuando hay un recorte en materia, por ejemplo, como dependencia, se podrá decir, bueno, pues esto es algo que se recorta en dependencia y no afecta nada más. No, afecta directamente y además casi de una manera exclusiva a la mujer. Porque vivimos en una sociedad moderna, esto de la modernidad también es otro tema que habría que tratar con profundidad. La modernidad produce que no haya actos de igualdad, sino actos totalmente de desigualdad. Por ejemplo, la mujer, si alguien tuviera que quedarse en casa a cuidar a un hijo, fundamentalmente ahora, en la actualidad, en este mundo moderno donde la mujer tiene capacidad y posibilidad de integrarse en el mercado laboral, evidentemente quien tomaría esa actitud, esa actividad sería la mujer, sigue siendo la mujer. ¿Por qué dice evidentemente?
porque es lo que se produce, o sea, es el hecho cotidiano, o sea, es decir, además los datos estadísticos lo muestran, es decir, las pérdidas de puesto de trabajo, los cuidados todavía en el ámbito familiar, los cuidados de los hijos menores, los cuidados de las personas con discapacidad lo siguen realizando fundamentalmente cuidadores informales, que son todos mujeres y habitualmente la mujer de la familia. Y la mujer de la Porque familia... esta sigue siendo una sociedad machista. Esta sociedad es machista y patriarcal, pero no me cabe ni la más mínima duda. Aparte, yo creo que ahora mismo, y aunque me vaya a meter en un charco, en una camisa que luego espero que mi compañero Juan Manuel Boy me saque, si uno mira al Parlamento, da un poco de miedo. En principio, no sé si hay muchísima o excesiva cualificación, pero lo que sí ve uno es lo que hay. Mujeres que si se visten con faldas le ponen a parir porque van con falda o porque van vestidas de marca y nunca jamás a un hombre le mira si lleva o no lleva corbata. Me acuerdo de una anécdota que salió en la época del primer gobierno socialista de Zapatero con las mujeres del presidente, o sea, bueno, el gobierno rosa o este tipo de cuestiones que son denota un poco la sociedad en la que estamos viviendo. Seguimos teniendo leyes, seguimos teniendo cargos políticos, cargos de representación y cargos de poder en las que están solamente sujetos los hombres. Y además quiero recordar que las leyes normalmente las hacen los hombres para todos los ciudadanos, pero evidentemente sin pensar en todos los ciudadanos, sino que se piensa en los órganos de poder, los órganos de interés o los grandes lobbies de interés que tienen los ámbitos políticos y los ámbitos del poder. Por ejemplo, ahora mismo se está tomando una decisión en relación a la ley, en relación al aborto con el señor Gallardón, el ministro Gallardón, en relación a una ley que, por ejemplo, no se está tomando en cuenta la decisión de la mujer. Yo creo que son actos que van en contra de la mujer. Yo creo que son actos violentos contra la mujer porque parece que estamos tutelándolas. Se está tutelando a la mujer, la decisión de la mujer, la libre decisión de un ser humano. Y vuelvo otra vez a hacer hincapié que esa coacción que se está realizando en la toma de decisiones de la mujer es algo que a mí, como ciudadano, también me afecta. No es una cuestión que tenga que ver solamente con los golpes. Hay golpes físicos, hay golpes psíquicos y hay golpes sociales. Los golpes sociales es la negación de la capacidad de la mujer para tomar decisiones como una mujer adulta o como una persona adulta. Es decir, yo luego hay posiciones dentro de las personas que estamos trabajando en estos campos que defendemos, pues, ya que se está defendiendo la igualdad, defendamos un solo género, el humano y punto. Y dejémonos de gaitas, de trabajar con género masculino, género femenino, somos todos seres humanos, y peleemos por el ser humano y dejémonos de... Hay evidentemente teorías, no vamos a poner aquí ahora a hablar de teorías sociológicas o teorías sobre el género, pero evidentemente hay teorías que están defendiendo este tipo de opciones, no soy el único que estoy defendiendo esto. Y bueno, pues vamos a participar y vamos a practicar unas políticas o un desarrollo social armónico en la que los seres humanos seamos todos iguales en derechos y en obligaciones. El mismo derecho tiene usted como mujer que yo tengo como hombre, la misma obligación tiene usted como mujer que tengo yo como hombre, y lo que nos diferencia pues es lo habitual, es lo bonito que tiene este mundo, el arco iris de la diferencia de los seres humanos entre unos y otros. Somos todos tan bonitamente diferentes, pues si fuéramos todos uniformados, todos iguales, pues al final este sería un mundo tremendamente aburrido. Al hilo de lo que decía el profesor Fernández, yo creo que el problema es la desigualdad, ni más ni menos. Es decir, hay un problema de desigualdad que se ha instalado en la sociedad y que nos sigue asombrando todavía. Que en el siglo XXI estemos hablando a estas alturas todavía de igualdad. Es algo que debíamos haber superado hace muchísimo tiempo. Que en España se esté legislando en materia de igualdad, a mí me asombra, porque es algo sobre lo cual no se debería de legislar. Es decir, la igualdad es una conquista del periodo revolucionario, y estamos hablando del siglo XVIII, del siglo que hoy en día debería estar totalmente superada. Sin embargo, sí es verdad, lo que decía el profesor, es que la mujer ha estado, es decir, la mitad de la humanidad ha estado apartada de la toma de decisiones, de la participación efectiva, real y política, por supuesto, desde hace 2 siglos. Y claro, cuando no se consigue la igualdad, hay que favorecerla y hay que legislar en beneficio suyo. Pero es un problema de desigualdad. Y no nos paramos a plantearnos cada uno de nosotros, a nivel individual y como sociedad en su conjunto, que hemos creado una sociedad desigual, y esto lo digo yo como hombre, que ha beneficiado siempre a los hombres en detrimento de la otra parte en materia de género, que es la mujer. Porque el legislador cuando trabaja es que solamente piensa en hombre. Pues seguramente sí. Es que es decir, en su psique interno
tiene asumido perfectamente el papel de hombre o de varón frente al de mujer, que es lo que desde hace muchísimo tiempo venimos asumiendo, y solo cuando uno se empieza a plantear estos temas es cuando se da cuenta de, mire usted, es que se trata de un tema de igualdad entre seres humanos, que los seres humanos somos iguales y libres. Y una vez que se hace la conquista política a través de los grandes procesos rupturistas, las grandes revoluciones, deberíamos haber ido adelante. Y sin embargo hemos visto procesos totalmente involutivos. Es decir, en España ahora mismo estamos peor que hace 60 años en materia de igualdad. Más que hace 60 años, más que hace, no 60, perdón, 80 años. Es decir, se van consiguiendo cuotas de igualdad que se pierden y que luego cuesta mucho recuperar. Y que se recupera, y que además cuando se recuperan legalmente, se recurren. Que a mí es algo ya que me llena de asombro. O sea, que a estas alturas de la vida tengamos que hacer una ley sobre igualdad que es recurrida de inconstitucionalidad por determinados sectores, porque piensan que la igualdad total no puede ser. Mire usted, no. Aprovechando que tiene la palabra el profesor Goy, y como decía, es profesor de Derecho Político, Constitucional, ¿cómo contempla la Constitución española la igualdad? Pues nuestra Constitución contempla la igualdad en 3 ocasiones, específicamente en 3 ocasiones. La igualdad para la Constitución es un valor que inspira todo el ordenamiento jurídico. El artículo 1 dice que España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo político, que son los 4 elementos básicos del Estado de Derecho y democrático. Luego dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, sin que quepa discriminación por raza, sexo, condición, etcétera, etcétera. Y luego habla de otro tipo de igualdad. La Constitución, a la que me refiero a continuación, existe una igualdad jurídica como derecho puro y duro, una igualdad legal, una igualdad constitucional, que lo que dice es que hay que tratar igual lo que es igual. Evidentemente no se puede tratar todo igual, porque las circunstancias en las cuales está cada colectivo, no, pero lo que es igual hay que tratarlo igual. Es decir, a los hombres hay que tratarlos iguales, a las mujeres hay que tratarlas iguales, a los hombres y a las mujeres hay que tratarlas iguales, y luego puede haber tratamientos diferenciados por razón de edad, etcétera, etcétera. Esa es una igualdad jurídica que se consigue en España con la Constitución del 78. La Constitución proclama eso y hay que desmontar todo un entramado de normas que establecían la prevalencia del hombre sobre la mujer casada, del padre sobre la hija, etcétera, etcétera. Eso jurídicamente se elimina. En la práctica no. Y entonces la Constitución contempla otro tipo de igualdad. Una igualdad que es obligatoria para los poderes públicos. El artículo 9 dice: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Una igualdad jurídica y una igualdad real. Y la igualdad real, como no existe, hay que propiciarla. ¿Y cómo hay que propiciarla? Pues a través de políticas activas de igualdad. Lo que se conoce como igualdad, la discriminación inversa, o etcétera, etcétera. A mí me da igual cómo se llame. Es decir, no se consigue la igualdad, hay que potenciar la igualdad. Hay que potenciar la igualdad en materia de sexo y en materia de origen, en materia ideológica, en materia religiosa, etcétera, etcétera. Y vemos cómo se hace una serie de políticas que tienden a igualar, en el caso que estamos hablando, en el caso del género, favorecer la incorporación de la mujer cada vez más en la vida política, social, económica, cultural, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay un predominio del sexo masculino frente a la mujer. Y eso es la igualdad, la discriminación inversa, que no es discriminación. Pues es que lo que es discriminatorio es que haya que hacer políticas para equiparar, en este caso, a hombres y a mujeres. ¿Y hay leyes para la igualdad en España? ¿Cuántas? En España se ha legislado bastante. Bueno, se ha legislado tarde. Se ha legislado tarde porque estamos hablando de una ley que es muy reciente, pero se ha legislado. Yo me quejaba al principio de mi intervención. No tenemos que haber legislado en materia de igualdad. La igualdad se da. Existe. No hay que legislar. Pero sí es verdad que como nuestros poderes públicos se han dado cuenta de que esa igualdad real no existe, ha habido que favorecerla. Se empezó a favorecer desde el momento que se aprueba la Constitución, modificando el Código Civil, que reconocía ya la igualdad de los progenitores respecto con los hijos, cuando se aprueba la ley del divorcio, cuando se aprueba la primera modificación del Código Penal para el aborto. Todo eso son leyes de igualdad. Y luego hemos llegado a leyes más específicas. Un avance muy importante, desde luego, en la ley para la protección integral contra la violencia de género,
que es el gran avance en materia de igualdad. Porque España es un país donde hay violencia de género, donde se ha hecho visible la violencia de género, lo cual seguramente haya contribuido a que conozcamos mucho más y se luche más contra ella. Y luego hay una ley de igualdad, una ley orgánica de igualdad que busca la igualdad total en el ámbito público, en el cual no debería haber ninguna desigualdad. Claro, en el ámbito público no puede haber desigualdad, y que busca la igualdad en el ámbito privado. Y es una ley que incide en muchos aspectos, desde el ámbito electoral, al ámbito de las empresas, a ocupar cargos públicos, que establece la participación de mujeres en ayuntamientos, en el Congreso, en el Senado, etcétera, etcétera. Y es donde lo que hemos hecho, se está haciendo visible que las mujeres son exactamente iguales para ser diputadas, alcaldesas, etcétera, etcétera. El gran placer, no te importa, el gran placer de compartir estos momentos con compañeros y además compañeros y personas a las que uno admira y quiere. Quisiera reforzar un poco lo que decía antes, además porque es un interés mío personal y profesional y académico el que tengo en ello. Cuando decía Juan Manuel Goig el retroceso que tenemos en los marcos de las conquistas sociales y las conquistas legales que hemos conseguido en esta sociedad después de la Constitución, hay un hecho muy llamativo, a mí me llama la atención y además lo digo a mis alumnos cuando tengo ocasión. Cuando hablan de la salida del túnel, esa salida del túnel, hay que decirle a la sociedad que lo que vamos a encontrarnos en esa salida del túnel es una sociedad totalmente diferente a la que hemos tenido y que esa sociedad no es progresiva, no vamos en un constante y continuo avance de conquistas, sino que vamos a tener que volver otra vez a retroceder a esa época donde tú decías, para volver a conseguir los derechos que hemos perdido, no derechos que vamos a seguir ganando, sino los derechos que hemos perdido, y hemos perdido muchos derechos. Nos vayamos al mercado laboral, nos vayamos al mercado de igualdad, nos vayamos a cualquiera de los ámbitos legislativos o legales que estén planteando mis compañeros, a cualquiera de ellos son conquistas que vamos a tener que volver a reconquistar. Es decir, esto no va a ser un paso hacia adelante, va a ser paso de conquista anterior que hemos ido perdiendo y que hemos conseguido y conquistado a base de mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas en nuestro país. Porque lo que decía Juan Manuel, la igualdad es algo que no entiendo cómo se puede cuestionar, pero está cuestionada en todos los sentidos y en todos los lados. Y perdóname, es simplemente porque me ha encantado que dijeras eso, porque además así refuerzo yo a ti mis alumnos. ¿Ves? Lo dice Juan Manuel Goig, no lo digo solamente yo. Tenemos que seguir avanzando y en uno de los ámbitos en donde más claramente se puede observar y es patente esta violencia, en este caso ya no estamos hablando de la igualdad solo, sino de la violencia contra las mujeres en el ámbito penal, en el jurídico penal. Entonces, profesora García, ¿qué legislación hay para proteger a las víctimas que sufren violencia de género? Bien, la legislación que tenemos en España, y podemos felicitarnos por ello, entiendo que es una legislación amplia, numerosa, amplia en cuanto que abarca muy distintos ámbitos. Indudablemente el punto de referencia siempre es la Constitución de 1978. Y dentro de esos ámbitos, como puede ser el procesal, el civil, laboral, etcétera, es el ámbito penal donde quizá pues cobra una especial relevancia esa protección a las víctimas que sufren violencia de género. En este sentido, ya citaba el profesor Goig como una ley de igualdad, pero en definitiva es una ley de protección de estas víctimas, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género del año 2004. Esta ley, junto con el Código Penal y otras leyes, pues indudablemente constituyen una importante protección legislativa para estas víctimas, con independencia de que después este tipo de violencia se pueda o no se pueda erradicar, que eso ya es cuestionable. ¿Y cómo tutela o protege también el actual Código Penal a las víctimas de la violencia de género? Bueno, el actual Código Penal tutela a las víctimas a través de los diferentes delitos, es decir, que en este sentido hay delitos donde dejan una pequeña parcela, un pequeño resquicio, por así decirlo, en este contexto de violencia de género. En este sentido, pues cabe mencionar el delito de lesiones, el delito de maltrato no habitual. Tenemos también en el ámbito de las coacciones, en el delito de amenazas, en las vejaciones leves. Es decir, que la protección es amplia y abarca diferentes contextos de violencia.
Y además, bueno, después ya en el ámbito de la sanción, pues ya hay otras cuestiones como pueden ser el tema de órdenes de alejamiento, sistemas telemáticos, etcétera. Y en el nuevo proyecto que hay de Código Penal, ¿se va a cambiar, se va a ampliar? ¿Cómo está contemplado estos delitos? Bien, decir que en este proyecto no supone una modificación sustancial de lo que hay. Hay que partir de la base que esa modificación esencial se hizo en el 2004 en tema de género, con esta ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, donde ya en su artículo 1 se establecían los límites, es decir, qué se entiende por violencia de género. El artículo 1 trata del objeto. La violencia de género se entiende como esa violencia ejercida por el hombre hacia la mujer por el hecho de ser mujer, y siempre que medie o haya mediado una relación conyugal o análoga a la conyugal de afectividad, aún sin convivencia. En este sentido, hay que decir que esta ley de medidas de protección integral contra la violencia de género ya supone un ámbito de protección muy amplio, complementándose, ayudándose, como he dicho, con otras leyes, entre ellas el Código Penal, con lo cual el proyecto que hay actualmente de octubre de 2013 no puede suponer una modificación significativa en este tema, porque esa modificación esencial ya se hizo en el 2004 y en relación al ámbito penal ya se estableció a través de una legislación del año 89, posteriormente hacia finales de los 90. Únicamente decir que si aquí hay algunas modificaciones, porque, por ejemplo, se suprimen las faltas, algunas se suprimen y otras pasan a ser delitos leves, como es el caso de las lesiones, en ese sentido, puesto que se modifican algunas tipologías, pues de forma tangencial o indirecta, pues puede afectar a ciertas tipologías que se refieren a violencia de género, pero en ningún caso va a suponer una modificación sustancial, puesto que esto ya está regulado de años anteriores. Y decir en este sentido, destacar que nuestra ley del 2004, esa ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, ha sido una ley pionera en el ámbito de la Unión Europea, puesto que en el derecho comparado, yo hablo de lo que es el ámbito penal, me centro en el ámbito penal, en decir que en países que a veces podemos pensar mucho más avanzados que España, pues sin embargo a lo mejor no han regulado específicamente la violencia de género, lo hacen dentro del contexto de la violencia doméstica, y sin embargo nosotros en el ámbito penal hemos desdoblado, y además esta ley de medidas de protección contra la violencia de género también establece una serie de medidas de carácter transversal, puesto que abarca muy diferentes ámbitos y aspectos laborales, económicos, educativos, de prevención, el tema de prevención que también es esencial, y eso se da y se menciona aquí en esta ley del 2004, en la educación tanto en primaria como en secundaria, incluso se hace referencia también al ámbito universitario. Con lo cual, reitero que la modificación que haya de este código, pues en definitiva no puede modificar mucho, puesto que la legislación ya está básicamente regulada. Aunque las leyes existen y las leyes son para todos, pero lamentablemente en muchos de los casos que estamos viendo de violencia de género, parece que o ciertas medidas de prevención al final tampoco funcionan del todo, o bien porque las propias víctimas incluso no denuncian, ¿no? Pues efectivamente, o sea, hay víctimas que por violencia no denuncian, o bien denuncian y después la retiran esa denuncia. El tema de la prevención, bueno, pues la prevención ha de darse en muy distintos ámbitos. Es difícil llevar a cabo esa prevención desde un punto de vista práctico, también es costoso, y entonces pues se requiere un periodo de tiempo pues largo, y que es este fenómeno de la violencia de género es una lacra difícil de erradicar, aunque sí que nuestro legislador, vuelvo a insistir, que ha puesto pues medidas contundentes e importantes. El profesor Fernández, que lo ve desde la parte social. Yo lo voy a intentar poner a través de un ejemplo de lo que yo llamo violencia, que no es solamente los golpes y la violencia psíquica. Y voy a referirme en este caso a mujeres con discapacidad.
imaginémonos, y además aprovechando que tenemos aquí a dos mujeres en estos momentos, os dicen que tenéis que ir al médico y tenéis que ir a un especialista específicamente, que creo que os seduce mucho, porque os suben unas camillas y os ponen unas toallas que os cubren las piernas para haceros una revisión. Y eso es obligado, hay que hacerlo porque es sano, es lo adecuado y es las medidas preventivas. Me voy a referir un poco también a lo que decía mi compañera en relación a la prevención. Fíjense ustedes que muchas veces cuando hablamos de sentido común, no de mucho, aparte incluso de tecnología punta, imagínense que una mujer con discapacidad se supone que tiene sexualidad, se supone que tiene que hacerse las revisiones ginecológicas que tienen que hacerse el resto de las mujeres, porque tienen un cuerpo que tienen que atender. Bueno, pues tecnología punta y una medida que evidentemente creo que es violencia, porque es negarle la sexualidad a la propia mujer con discapacidad. Imagínense ustedes, subirse en esa camilla, pues tienen que coger entre dos camilleros, subirla, con lo que eso supone. Pérdida de intimidad, incluso de inseguridad, porque son pesos muchas veces pesados que hay que mover y hay que tener mucho cuidado. Y la tecnología punta que habría que utilizar sería una camilla que se bajara al suelo, donde se pudiera tumbar tranquila, relajadamente la persona con discapacidad, y que le dieras un botoncito y que subiera. O sea, es pura tecnología punta. Es decir, necesitamos alta tecnología para poder desarrollar el sexo. Pero ¿eso qué es lo que indica? Que la mujer con discapacidad no tiene sexualidad, porque nunca jamás se piensa en ella. En los marcos legales, nuestras leyes, sí, evidentemente, retoman un poco la cuestión de la discapacidad. Pero ¿dónde están los datos, por ejemplo, de las personas con discapacidad que sufren violencia? Bueno, muchas de ellas no saben ni siquiera dónde están los recursos, porque tampoco se lo indicamos. ¿Dónde están, por ejemplo, las medidas para poder o dónde poder acudir, o las medidas que habría que tomar, o la policía, si es una persona con discapacidad, de qué tipo de discapacidad, en qué tipo de circunstancias se ha producido? Es decir, seguimos todavía paños menores para poder atender ese tipo de cuestiones. Y lo decía mi compañera, que es básico y además es algo de lo que deberíamos sentirnos en nuestro país orgullosos. Es decir, somos de los países europeos con menor índice de violencia de género de toda Europa, de los menores. Y somos un país que estamos atendiendo estas situaciones con mucha atención. Hemos avanzado. Decía, aunque lo veamos todo negro, hemos avanzado respecto a un tiempo atrás. Nos queda mucho por hacer todavía. Y lo que se trata es, yo creo que la mejor prevención, hay que solucionar el problema que tenemos, pero hay que evitar que continúe en el futuro, es educación, concienciación y poner todos los medios y todo nuestro empeño y nuestra voluntad en que algún día conseguiremos una sociedad mucho más igual. Y tenemos que terminar, y efectivamente el profesor Goy yo creo que tiene razón. La educación es fundamental, empezando desde pequeños hasta adultos, y la formación también de profesionales, que yo creo que también eso es importante, ¿no? Aprovechando, como decía nuestro querido... Y ya para terminar, porque nos queda... Aprovechando, como decía nuestro querido Umbral, también aprovechar que tanto los tres profesores que estamos aquí hemos publicado con nuestra profesora, con Teresa en Segundo, un libro que se llama Violencia de Género e Igualdad, aspectos jurídicos y sociológicos, que está en la editorial Universitas y que se ha publicado este año. Pues con ese apunte sobre este libro vamos a terminar este espacio que hemos dedicado a esa lacra sin fin, que es la violencia de género. Y les adelanto que el último domingo de abril, el día 27, les ofreceremos un nuevo programa de esta serie, Género e Igualdad, donde nos acercaremos una vez más a la violencia de género. Y en esa ocasión, contra las mujeres con discapacidad, que brevemente se ha apuntado en la charla de hoy por nuestros invitados, Josefina García, Juan Manuel Goy y Pedro Fernández. Muchas gracias a los tres por haber compartido su tiempo con nosotros y en especial sus aportaciones en esta materia. Gracias a vosotros. Sin distancias, el programa de la UNED en Radio 3 vuelve mañana con más contenidos. Les esperamos.